después de salvar al profundo y leal male side character, justo cuando todo parecía haber terminado en la historia, la protagonista se divorció. Siempre que ella hiciera una llamada, Mateo se iría, y el hijo de apenas 5 años, torpemente, los cubriría. Más tarde, él levantó la cabeza y dijo: si dejan que la tía Valentina sea mi mamá durante 3 meses, ella no morirá. Yo estoy dispuesto. Pasé toda la noche sentada en silencio en el estudio. El mayordomo llamó a la puerta. Señora, el joven amo no puede encontrarla y está llorando mucho. No respondí, sino que desperté al sistema que había permanecido dormido. El sistema me preguntó: la recompensa está lista. ¿Desea volver al mundo real? Sonreí con calma. Sí. Capítulo 1. Te odio. Mi hijo, Lucas, me empujó de un golpe y tiró su tarea al suelo. ¿Por qué no puedes ser tan dulce como la tía Valentina? Siempre me regañas. Al oír eso, me quedé inmóvil por un instante. Las hojas que tenía en la mano cayeron con el viento. Yo sabía que hace poco Valentina, la protagonista, se había divorciado del protagonista masculino. También sabía que estos días Mateo había estado corriendo entre la ciudad y solo por ella. Pero no sabía cuándo Lucas había sido llevado a conocer a Valentina. Extendí la mano y tomé sus hombros, casi con los ojos rojos, preguntándole: ¿qué dijiste? ¿Valentina? ¿La conoces? Probablemente Mateo le había dicho antes que no revelara este secreto. Lucas retrocedió asustado y tartamudeó: no, yo no conozco a nadie. Se soltó de mí, me empujó al suelo y corrió hacia su habitación sin mirar atrás. Sentada en el piso, recordé el día en que Valentina se divorció. Hasta ese día supe que, durante 7 años, el teléfono que Mateo había preparado especialmente para ella, jamás lo había apagado. Cada día le cargaba la batería y revisaba regularmente si había algún mensaje nuevo. Ese tono especial que había configurado para ella, después de 7 años, volvió a sonar. La recién divorciada Valentina, igual que antes, cada vez que sufría una injusticia del protagonista masculino, buscaba a Mateo. Mientras ella volviera la mirada, él siempre estaría allí. Yo siempre pensé que, en 7 años, había logrado calentar el corazón de Mateo, pero resultó que él podía decir que me amaba, mientras corría sin dudar hacia Valentina. Ese día, yo cargaba a Lucas, con la fiebre muy alta, corriendo sola por el hospital. Llamé a Mateo. En la tercera llamada, él apagó directamente el teléfono. Desde entonces, siempre que Valentina llamaba, Mateo nos dejaba atrás. Resulta que, sin importar cómo cambiara la historia, mientras fuera la protagonista, todos la amarían una y otra vez, sin arrepentimiento. Pero cada vez que miraba a Lucas, nada de eso me importaba. Mateo o Valentina, ¿qué tenían que ver conmigo? Mientras pudiera cuidar bien a este pequeño y verlo crecer, todo valía la pena. Capítulo 2. Mateo estaba destinado a ser el segundo protagonista masculino, aquel que amaría a la protagonista con una profundidad trágica hasta la muerte. El primer día que llegué aquí, el sistema me dijo que mi misión era salvar a Mateo y evitar que cayera en su destino fatal. Según la trama, después de que la protagonista y el protagonista masculino se casaran, él se suicidaría por depresión. La primera vez que conocí a Mateo, estaba, por la protagonista, desviando solo a un grupo de pandilleros. Lo tenían agarrado en un callejón, golpeándolo hasta dejarlo cubierto de sangre. Al principio, la verdad es que lo menosprecié un poco. Por una mujer, quería entregarse a la muerte, pero cuando levantó el rostro ensangrentado y me miró con aquella fiereza en los ojos, recordé mi cuerpo destrozado en el mundo real. Yo quería volver a casa, yo quería vivir, así que reuní valor. Caminé hacia él y le extendí un pañuelo. Sin sorpresa alguna, él se puso de pie, se limpió la sangre de la comisura de los labios y, con frialdad, me dijo que me largara. Era famoso como el matón de la escuela. Nadie se atrevía a provocarlo. La protagonista, en cambio, era la típica, flor blanca, fuerte y amable, destinada a vivir un amor escolar perfecto con el guapo protagonista masculino hasta un matrimonio feliz. Y así fue. El día en que Valentina y Noah se casaron, Mateo estaba borracho hasta perder la compostura. En aquel entonces, yo seguía a su lado. Él recibió una llamada y, vagamente, escuché la voz de Valentina aconsejándolo: Mateo, todos deben seguir adelante. Tú también deberías buscar tu propia felicidad. Y ese día, Mateo me besó por primera vez. Un beso lleno de embriaguez y ardor. Me preguntó: Julia, ¿quieres casarte conmigo? No hubo propuesta formal, ni siquiera un anillo, pero aún así, asentí, por ese instante de emoción que no debería haber tenido. Después del matrimonio, parecía haber olvidado por completo a Valentina.
Me amaba con dedicación total. El día de la boda, me puso el anillo y lloró tanto que su cuerpo entero temblaba. Más tarde, cuando tuvimos un hijo, incluso si yo solo me volteaba durante la noche, él despertaba sobresaltado preguntando si me sentía mal. Todos decían que Mateo adoraba profundamente a su esposa. El mayordomo y la niñera también decían que él se preocupaba por mí más que por nada, pero la verdad era que Mateo me amaba y me cuidaba solo mientras Valentina no lo necesitara. Cuando Valentina estaba destrozada por el protagonista masculino, el profundo segundo protagonista siempre era su segunda opción. Así es, en las novelas, esos romances escolares de ensueño suelen terminar como cuentos de hadas. Nadie se atreve a pensar qué hay después, porque nadie imagina cuán oscura puede ser la vida después del felices para siempre. Aquí, el final real era que, en el 5º año de matrimonio, el protagonista Noah le fue infiel a su esposa con una pasante de la empresa. Incluso permitió que la pasante provocara a Valentina en su cara, sin el más mínimo rastro del amor de antaño. Y Valentina, quien se había casado recién graduada, criada como una muñeca delicada por Noah, una universitaria brillante convertida en ama de casa sumisa, tras el divorcio, en esta sociedad, era como una bebé gigante que no sabía valerse por sí misma. Por eso, para absolutamente todo, iba a buscar a Mateo. Y Mateo, le encantaba ser necesitado por ella. Capítulo 3. Me levanté entre todo el desorden del suelo y calenté un vaso de leche tibia antes de dirigirme a la habitación de Lucas. Aún no había empujado la puerta cuando escuché que hablaba por su reloj teléfono. Sin saber con quién, la vocecita suave y dulce del niño llegó hasta el pasillo. Tía Valentina, ¿cuándo vienes tú y papá a recogerme? Lucas quiere ir al parque de diversiones. La voz risueña de una mujer respondió. Tía no puede llevarte así como así. Tu mamá se enfadaría. Lucas se puso ansioso. No se lo diré a mamá. Es un secreto entre nosotros. No le contaré nada. Valentina preguntó, riendo. ¿Qué pasa? ¿A Lucas no le gusta su mamá? Lucas dudó por un momento y finalmente, con un tono decidido, dijo, a mí me gusta la tía Valentina. Ojalá la tía Valentina pudiera ser mi mamá. Entonces Mateo lo interrumpió. Su voz apareció en la llamada. Ya basta. No digas tonterías. Si no, la tía Valentina se enojará. ¿Cómo crees? Los niños solo dicen lo que sienten. A mí también me gusta Lucas. Ella añadió con intención. Si pudiera ser la mamá de Lucas, yo también estaría muy feliz. Mateo hizo una pausa y trató de calmarlo. Cariño, esto es un secreto entre nosotros y la tía Valentina. Sí, mamá. Lucas lo interrumpió enseguida, queriendo presumir. Ya sé, estoy llamando escondidas. Mamá no sabe nada. Mateo pareció reír y la llamada terminó entre una exclamación repentina. La mano con la que sostenía la leche estaba tan caliente que tenía la piel enrojecida. Esperé un momento fuera de la habitación antes de empujar la puerta. Lucas escuchó el ruido. Un niño de apenas 5 años, con todo escrito en el rostro, escondió algo apresurado, mirándome con desconfianza. Me agaché para verlo de cerca, observando con detalle sus cejas y sus ojos. Se parecía mucho a mí, cejas arqueadas, ojos grandes y brillantes. Cuando me quedé embarazada de él, Mateo no se alegró al principio. Dijo que era demasiado pronto e intentó convencerme de abortarlo. No entendía por qué, pero aún así rogué para poder tener a este niño. Ahora lo sabía, en aquel entonces, Valentina no estaba embarazada. En el corazón de Mateo, si él tenía un hijo, sería una traición absoluta hacia Valentina. Lucas, al verme así, extendió la mano para tomar la leche y beberla. Antes siempre era yo quien lo obligaba a tomar un vaso de leche antes de dormir. Hoy, en cambio, él la pedía por voluntad propia. Aparté la leche y dije con calma, si no te gusta, no tienes que beberla. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad? Asentí. A partir de ahora, haz lo que tú quieras. Nadie te obligará. Me puse de pie y salí de la habitación. Detrás de mí, Lucas, con sus pantuflas arrastrándose, repetía una y otra vez, mamá, mamá, ¿no me has contado mi cuento antes de dormir? No importó cuánto me llamara. Su mamá no volvió la cabeza. Se quedó apoyado en la puerta, su cuerpecito inclinado hacia afuera, lleno de confusión. Claramente, antes, bastaba con que él la llamara una sola vez para que mamá lo mirara sonriendo. Capítulo 4. Puedo hacerme la ciega ante la infidelidad descarada de Mateo, pero lo que no puedo aceptar es que el hijo que llevé 10 meses en mi vientre, también llegue a odiarme porque prefiere a Valentina. ¿Cómo podría resignarme? Es un pedazo de mi carne, alguien por quien entregué media vida para traerlo al mundo. ¿Cómo es posible que él, siguiendo el ejemplo de su padre, me deseche como si fuera basura? Me agarré el cabello sin parar, puñados y puñados se desprendían,
Una escena desgarradora. Yo misma no dejaba de preguntarme, ¿realmente fui demasiado estricta con él? Me levanté y regresé lentamente a la habitación de Lucas. Empujé la puerta y lo vi sosteniendo un cómic, hojeándolo sin parar. Me acerqué, me agaché y lo miré. Todas las cosas que no te gustan, mamá ya no te obligará a hacerlas. Si no quieres tomar leche, si no quieres comer verduras, si no quieres aprender piano, mamá ya no te forzará. Mamá también, es la primera vez que es mamá. Todo lo que haya hecho mal, lo cambiaré, porque al no haber sido amada de verdad, no sé cómo amar bien a otra persona. Solo sé darte torpemente lo que yo creo que es amor, intentando aprender a quererte. Así que, ¿podrías no abandonar a mamá tan pronto? Lucas abrazó su libro, mirándome sin entender. Una chispa de duda cruzó sus ojos. Levantó su pequeña mano y secó mis lágrimas. Luego se giró de espaldas, acostándose sobre la cama. Mamá, ¿qué estás diciendo? No entiendo nada. Desperté de golpe, consciente de mi propia miseria, y le acomodé la esquina de la manta. Me recordé a mí misma que no debía culpar a un niño de apenas 4 o 5 años. A esa edad no entiende nada, su carácter aún no se forma, y es muy fácil que alguien lo manipule. Por él, yo hasta podría dar la vida. No debía castigarlo por los errores de su padre. Al día siguiente, por primera vez, no desperté a Lucas. Cuando la niñera terminó de arreglarlo y salió con su mochilita, yo estaba en la sala. Miré su mochila. El llavero del pequeño chipmunk de Disney había desaparecido, sustituido por un caballito azul claro. El llavero de la mochila, ¿quién te lo dio?, pregunté con naturalidad. Lucas instintivamente lo cubrió con la mano y respondió nervioso. Fue papá. Asentí y no pregunté más. Se quedó un rato en la puerta, vacilando, hasta que por fin habló. Mamá, ¿no me vas a llevar al kinder hoy? Miles de palabras casi salieron de mi boca, pero al final solo dije suavemente, deja que la niñera te lleve. Cuando Mateo volvió por la noche, yo estaba sentada en el sofá, inmóvil, mirando por la ventana. Sobre la mesa había un montón de fotos impresas. Él se quitó el abrigo, se acercó con naturalidad y me rodeó con los brazos. Justo antes de que sus labios cayeran sobre los míos, puse la mano entre nosotros. No, estás sucio. Mateo se quedó paralizado un instante. Luego, con la mirada oscurecida, sonrió. Entonces me ducho. Espérame. Cuando se puso de pie, lo llamé. Lo que quieras hacer fuera. No lo voy a controlar. Pero con Lucas no. Puedes salir con Valentina. Acostarte con ella. No me importa, mientras no pongan las manos sobre mi hijo. Mateo se detuvo. Luego se sentó en el sofá individual y tomó algunas fotos para revisarlas. ¿Qué pasa? ¿Mandaste a alguien a seguirme? No le dije que esas fotos las había enviado Valentina. No quería averiguar sus motivos. Por favor, manténganse lejos de mi hijo. Me levanté, mirándolo sin expresión. Solo serán 3 meses. Mateo me sujetó la muñeca y habló con voz suave. Lucas y yo solo tenemos que acompañarla durante 3 meses para que pueda seguir viviendo. Lo miré incrédula. ¿Estás completamente loco, Julia? No eres la única con un sistema. Se rió con burla. ¿No te acercaste a mí en un principio por eso? Valentina es igual que tú. Por eso Lucas y yo tenemos que estar con ella durante 3 meses. Durante ese tiempo conviviremos como una familia. Luego, todo volverá a la normalidad. Tú, yo y Lucas seguiremos siendo una familia. Guardé silencio por mucho rato antes de preguntar. Mateo, si las cosas son así, ¿por qué no te divorcias simplemente de mí? Él apretó mi muñeca. No digas tonterías. No nos divorciaremos. Ella no afectará nuestra relación. Piénsalo como salvar una vida. ¿Está bien? Me reí con incredulidad. Si tanto la quieres, ¿cómo puedes soportar que ella sea la amante? Él no negó la primera parte. Solo se apresuró a refutar la segunda. Ella no es la amante. Entre ella y yo no pasará nada. No quiero volver a escuchar esa palabra de tu boca. ¿Y si no estoy de acuerdo? Pregunté con frialdad. Mateo endureció la voz. No estoy pidiendo tu opinión. Solo te estoy informando. Si yo digo que no, también moriré. ¿Aún así quieres que me niegue? Julia, ¿de verdad tienes que ensañarte con Valentina así? Capítulo 5. ¿Ensañarme? Sí, desde el primer día que nos vimos. Parecía que Valentina no me soportaba. Durante toda la época escolar, Valentina era como un sauce débil mecido por el viento. Yo, en cambio, era un petardo que explotaba con facilidad. Siempre que ella sufría alguna injusticia, ni siquiera tenía que hablar, bastaba con que mirara a Mateo con los ojos llorosos, y él podía ir al infierno por ella sin dudarlo. Desde el director hasta los pandilleros de la calle, no le tenía miedo a nadie. Y yo debía estar a su lado día y noche.
evitando que arruinara su vida por impulsos. Valentina, que claramente sabía todo, se limitaba a disfrutar de todos los privilegios que pertenecen a una protagonista. Yo nunca le pedí que hiciera esas cosas. Mateo, ¿puedes decirle a tu sombra que deje de mirarme como un perro? Esa, sombra parecida a un perro, era yo. La frase favorita de Mateo en esos tiempos era: Julia, inténtalo una vez más, vuelve a ensañarte con Valentina. Sí, más tarde, cuando por fin despertó a la realidad, incluso se disculpó por eso. Y ahora, tantos años después, volví a oír esa misma frase de su boca. Todos los recuerdos me golpearon al mismo tiempo, casi haciéndome dudar de por qué. En aquel entonces, perdí la razón y decidí quedarme. Mateo tomó mis hombros, intentando manipularme moralmente. Julia, es una vida humana. Si no la ayudamos, ¿qué va a hacer Valentina? Lo empujé y le grité: pues que se muera. ¿Por qué? ¿Qué hice yo mal? ¿Por qué ustedes tienen que humillarme así? En ese instante, una vocecita infantil sonó detrás de él. Mamá. Bajé la mirada. Lucas sostenía la pierna de su papá con una mano y con la otra abrazaba su peluche, mirándome con el ceño fruncido. Rápidamente me limpié las lágrimas, temiendo haberlo asustado. Quise abrazarlo. No importa lo que pase, él es inocente. Pero él se escondió detrás de Mateo, mirándome con recelo. Mamá, si papá y yo acompañamos a la tía Valentina 3 meses, ella podrá vivir. La tía Valentina no te está robando nada. ¿Por qué eres tan egoísta? Intenté explicarle. Lucas, no es así. Escucha a mamá, esto no tiene sentido. Pero él me interrumpió furioso. Mamá, tú quieres que la tía Valentina se muera. ¿Por qué te volviste tan mala? En ese momento, sentí que mi respiración se detenía durante varios segundos. Su voz era infantil, pero cada palabra era un cuchillo afilado, imposible de ignorar. Lo miré y bajé lentamente las manos, enderezando la espalda. Tal vez fue mi mirada apagada, tan muerta, que hasta Mateo se puso algo nervioso. Aún así, solo le acarició la cabeza. Vete a dormir. Cuando Lucas desapareció en su cuarto, Mateo volvió hacia mí. Hasta tu hijo piensa que tú. Julia, tú antes eras tan buena. ¿No deberías reflexionar? ¿Yo debía ser buena? ¿Para que cualquiera pudiera pisotearme? ¿Para que por una sola palabra de alguien yo tuviera que entregar sin quejarme a mi esposo y a mi hijo? Levanté la cabeza y solté una risa suave. Mateo, estoy de acuerdo. Él parpadeó sorprendido. ¿Con qué? Lo miré directamente y respondí, palabra por palabra. Estoy de acuerdo con que lleves a Lucas a acompañar a Valentina, pero no por 3 meses, sino para siempre. Lo que Valentina no quiere. Yo lo acepté una vez, y no habrá una segunda. Mateo pareció relajarse, complacido por lo que creyó mi sensatez. Bien, solo son 3 meses. Después de eso, todo será como antes. Nadie volverá a molestarnos. Yo sabía por qué estaba tan seguro de que yo aguantaría en silencio. Aparte de mi amor desesperado por Lucas, él ya sabía que, desde el día en que decidí quedarme, no tenía forma de volver. Yo estaba aquí, sola, sin camino de regreso, pero no dije nada más. Lo aparté con firmeza. Mateo, no habrá un después. En mi mente, desperté el sistema que llevaba tanto tiempo dormido. Mi voz fue firme, decidida. Sistema, vámonos a casa. Capítulo 6. Siempre pensé que los sentimientos podían cultivarse. Creía que, con suficiente tiempo y amor, una persona podía terminar amando de verdad, pero ahora veo que eso no es más que un falso planteamiento. Si el amor pudiera formarse solo con tiempo y dedicación, entonces cualquier par de personas podría enamorarse. Y sin embargo, el amor que hace a alguien desear vivir y morir por otra persona, la respuesta ya está escrita desde el primer encuentro. Cuando decidí quedarme, el sistema, con tono animado, apostó conmigo. Si ganas, te daré mi bendición. La voz electrónica hizo una pausa, como si suspirara. Si pierdes, también te llevaré de vuelta a casa. Y ahora, he perdido tan miserablemente, que ni siquiera puedo levantar la cabeza. Según el progreso del sistema, me quedan aproximadamente 3 días antes de desligarme por completo de este cuerpo. Para entonces, mi despedida de este mundo será la muerte. Él me dijo que, en el otro mundo, tengo un cuerpo sano y perfecto, además de 50 millones como recompensa. No es el peor final, y quizá porque ya habíamos hablado. Mateo, cuando llevaba a Lucas a ver a Valentina, incluso pedía que Lucas viniera a despedirse de mí. Yo los veía salir con el rostro sereno, y poco después, en las redes sociales, aparecían foto tras foto, los 3 juntos, como una perfecta familia de 3, sonriendo felices a la cámara. Generalmente, Mateo salía de casa,
Daba la vuelta para recoger a Valentina y juntos llevaban a Lucas al colegio. Después venía el parque de diversiones, el restaurante, la piscina. En los videos incluso escuché a Lucas llamarla con dulzura Mamá Valentina. Y Mateo, quien juró que entre él y Valentina no pasaría absolutamente nada. En un rincón sin gente, tomó su rostro entre las manos y la besó profundamente. Para agradar a Valentina, Lucas rompió su cerdito dorado, ese que tanto cuidaba. Un montón de billetes rojos cayó al suelo. Él solía sostener ese cerdito y prometerme con toda seriedad que, cuando llegara mi cumpleaños, lo cambiaría por un regalo para mamá. Pero ahora, sin dudarlo, lo usó para comprar una cadena de Bulgari y regalársela a Valentina, temiendo que considerara el regalo demasiado barato. Hasta se dio golpes en el pecho asegurando que en el futuro le compraría cosas mejores y más grandes. Apagué el celular y bloqueé el número que me enviaba las fotos. Mateo, como si fuera un ritual, salía durante el día para acompañar a Valentina y volvía por la noche, como si tuviera 2 hogares. Yo no discutía, no lloraba, no hacía escándalos. Para él, además de resultar más cómodo, a veces generaba un leve malestar, pero sabía que yo no tenía a dónde ir, así que solo repetía en voz baja: Julia, Valentina es una pobre mujer. Noah le fue infiel, la dejó destrozada, y con sus problemas de salud, necesita apoyo. Después de todo, hemos crecido juntos. Solo la acompañaré un tiempo. Cuando esté mejor, dejaré de verla. Yo quería preguntarle si Noah, al ser infiel, dejó a Valentina tan herida. Entonces, Mateo, lo que tú estás haciendo ahora, ¿qué se supone que es? Ya no importa nada. Debí aceptar desde el principio que, según la trama, el segundo protagonista masculino siempre se arrodillaría ante la protagonista, sin lógica, sin razón y sin moral. Por eso, sin importar lo que Mateo dijera, yo solo lo escuchaba en silencio, esperando. Durante esos 3 días de espera, podía sentir mi cuerpo debilitándose poco a poco. Solo podía permanecer acostada en la cama, con los ojos cerrados, medio consciente. El sistema dijo que mi muerte no dolería, que sería como tomar una siesta. Cuando mi alma estaba a punto de desprenderse del cuerpo, la puerta de la habitación se abrió. Volteé la mirada. Era Lucas, que hoy no había salido de casa. Lo vi apoyarse un momento sobre el borde de mi cama y luego sacudirme el brazo. Al no ver reacción, no pareció importarle. Simplemente tomó el cable de carga y siguió cargando la tableta. Un momento después, volvió a sacudir mi mano. Mamá, me pica el cuerpo. Quiero que mamá me rasque. Se acercó curioso a ver mi cara. Hizo un pequeño bufido y se giró para rascarse solo, apoyado en el borde de la cama. Al rato, el teléfono a mi lado sonó. Lucas contestó. La voz de Mateo apareció. ¿Por qué contestas tú? ¿Dónde está mamá? Mamá está dormida, respondió Lucas a gritos. Mateo le pidió con paciencia que me despertara. Lucas frunció el ceño. No puedo despertar a mamá. La tía Valentina dijo que mamá sabe actuar muy bien. Seguro está actuando para engañar a papá y hacer que vuelva. Papá, tú juega tranquilo con la tía Valentina. No hagas caso a mamá, que Lucas está aquí. El hijo que yo misma eduqué, me despreciaba hasta ese punto. Y en ese instante, Mateo estaba acompañando a Valentina a recorrer el viejo camino de su escuela, recordando lo hermoso del pasado. Pleno verano, sol abrasador, cigarras cantando sin parar. Él, camisa y pantalón negro. Ella, un vestido blanco. Parecían una pareja perfecta. Valentina bajó la cabeza y sonrió. Recuerdo que fue justo en este caminito donde me chocaste y me tiraste al suelo. Mateo murmuró un sí, distraído. No sabía por qué de repente se había alejado para hacer esa llamada. Un instante de inquietud, quizá, o tal vez solo lo imaginó. Tranquilizó a Lucas con unas palabras y colgó. Después de colgar, Lucas volvió a trepar a la cama y me sacudió el cuerpo con fuerza. Más tarde, se cansó de jugar por el cuarto, todo sudado. Subió a la cama y se quedó dormido a mi lado. El tiempo que el sistema me había ganado era muy poco. Justo cuando aún quería seguir mirando, una luz blanca tiró de mí con fuerza hacia abajo. Y así, todo lo que pasó en ese mundo después de ese momento, ya no lo supe. Capítulo 7. Cuando desperté en el mundo real, hasta los médicos exclamaron que era un milagro médico. Durante todos estos años, el sistema había estado transfiriendo dinero regularmente a mi cuenta del hospital, y mi cuerpo se mantenía gracias a medicamentos carísimos. En los días previos a mi despertar, el sistema incluso falsificó poco a poco señales de mejoría, así que mi recuperación no resultó demasiado brusca. Mientras pasaba esos días acostada esperando recuperarme, el sistema estaba inusualmente animado en mi mente, como si quisiera soltar de golpe todo lo que había callado durante años.
Incluso empezó a entrevistarme sobre mis impresiones del conquistar. Miré el techo y, con mucho sentimiento, dije, los hombres son como la ropa, nunca recojas lo que otro ya tiró. El olor que pertenece a otra persona jamás se puede lavar del todo. Le pedí al sistema que me ayudara a comprar un piso en un lugar adecuado. Revisó opciones una y otra vez y al final eligió para mí un apartamento con vista al río, espacioso y bien ubicado. En mi mente, hablaba sin parar. ¿No decías que te encantan los pisos con terrazas grandes? Elegí uno cuyo balcón da al río. Cada mañana, cuando despiertes, verás el primer rayo de sol. Por un instante incluso pensé que criar un hijo no era tan bueno como criar a una mascota electrónica como él. Todas sus funciones y su diseño existían únicamente para servirme, y jamás me traicionaría. ¿Cuándo te irás?, le pregunté. Haberme enviado de vuelta al mundo real ya cumplía su misión. Todo lo que hacía después era porque me veía sola y desamparada, y quiso ayudarme. La voz en mi cabeza guardó silencio un momento y, de pronto, con timidez, dijo, ¿Tú todavía quieres niños? Me quedé atónita. ¿Qué? No me respondió. Fue hasta que, al llegar a la puerta de mi nuevo hogar, me encontré cara a cara con un niño de 4 o 5 años, ojazos enormes mirándome fijamente, que entendí a qué se refería. ¿Tú eres el sistema? Me agaché, apoyándome en las rodillas, sin poder creerlo. Él sujetó las correas de su mochilita, levantó la carita regordeta y sonrió radiante. Mamá, yo estaba completamente descolocada. ¿Cómo pudiste convertirte en esto? No, espera. ¿Cómo puedes convertirte en un humano? Porque me gustas. Contoneó un poco la cadera, avergonzado, mirándome con timidez. El padre del sistema dice que mi vida es infinita, pero la de los humanos no dura más de 100 años, apenas un suspiro. Así que quiero que seas mi mamá. Cuando pasen los 100 años, regresaré a la estrella del sistema, temiendo que lo rechazara. Sacó de su mochila un librito de registro familiar. Mira, ahora el libro tiene 3 páginas. Mamá ya no está sola. Apreté sus mejillas, sin saber qué hacer con mis manos. ¿Por qué? ¿Por qué te gusto? No sé si pueda ser una buena madre. Mira, Lucas odiaba mucho a su mamá. Él frunció la nariz y apretó los puños. Él se arrepentirá. Yo acaricié su cabecita con una sonrisa. Si se arrepentían o no, para mí ya no tenía ninguna importancia. La Julia de aquel mundo había terminado. La Julia de este mundo acababa de renacer. Comprendí lo que el sistema quería decirme. Quizá, como seres de dimensiones diferentes, a veces también quieren experimentar la multitud de formas de vivir del mundo humano. En el fondo, él mismo siempre había sido un niño. Incluso cuando era solo un sistema, estaba lleno de torpeza inocente. Al principio del conquistar, yo lo trataba como una base de datos, preguntándole de todo. A veces se rascaba la cabeza y buscaba información durante mucho tiempo antes de recitarme algo con esfuerzo. Revisé el libro familiar y descubrí que se había puesto el nombre, Kim. Después de instalarme, empecé a buscarle un jardín infantil. Kim era muy bien portado. Como si hubiera visto todos los defectos y rebeldías de Lucas, él era un hijo perfecto. Tomé su mano y la limpié con cuidado. Kim, los niños pueden equivocarse. Tú solo tienes 5 años. Nadie espera que seas un adulto sensato y maduro. Hice una pausa, pero no puede haber errores de principios. Si vas a ser mi hijo, quiero que crezcas como un niño de verdad, feliz. En ese momento pensé, ¿realmente los errores de Lucas eran tan imperdonables? La verdad no. Solo estaba demasiado decepcionada. Antes fue Mateo, luego fue Lucas. Siempre que aparecía Valentina, jamás fui la primera opción de ninguno de los dos. Capítulo 8. Kim y yo éramos 2 recién nacidos en este mundo. Él tropezaba aprendiendo cómo ser un niño humano. Y yo revisaba desde cero cómo ser una madre. Con las recompensas que me dio el sistema, empecé a invertir en algunos negocios. Quizá, después de haber tocado fondo, la suerte de una persona ya no vuelve a ser mala. Estos años, sin importar en qué invirtiera, siempre terminaba ganando bastante. Antes, siempre giraba alrededor de Mateo. Cada vez que él abría la boca, sin importar lo que estuviera haciendo, yo reaccionaba instintivamente para atenderlo primero. Quizá era un problema que se me quedó desde la época del conquistar. Incluso después de casarnos, seguía manteniendo ese patrón. Cuando necesitó fondos para emprender, no dudé ni un segundo en darle todos mis ahorros. Incluso corrí de un lado a otro para conseguirle inversionistas. Cuando necesitó un acompañante para asistir a eventos sociales, me puse mis tacones y bebí en su lugar sin pestañear. Después, cuando nació Lucas, el centro de mi vida se dividió en 2 puntos, y yo tenía que correr en círculos entre ambos, gastando toda mi energía para cuidar de ellos. Con el tiempo,
Todo ese esfuerzo se volvió normal y debido. Cuando ellos pidieron aún más, y yo me negué, se enfurecieron, usando todas las expectativas morales del mundo sobre lo que debe ser una madre y una esposa, buscando obligarme a obedecer. Ahora, en cambio, aprendí a amarme con más serenidad. Cada vez que Kim tenía vacaciones, lo llevaba conmigo a recorrer el mundo. Nos parábamos sobre la cima de las montañas para conversar con el sol, la luna y las estrellas. Nos sumergíamos bajo el mar fundiéndonos con ríos, lagos y océanos. Tocábamos las vetas de las montañas, acariciábamos la brisa invisible. La vida no es más que eso. A veces ser lectora del mundo. A veces ser autora del tiempo. 1, 2, 3 años. Kim pasó del jardín infantil a la primaria, y había crecido un buen tramo. Ese día lo llevé al centro comercial a comprar ropa. De frente venía un hombre muy guapo con un ramo de flores en las manos. Me dolió la cabeza al instante. Tiré de Kim para ponerlo delante de mí, y él, sin pausa, empezó a soltar palabras como metralla. Mi mamá solo ama a mi papá. Mi papá murió, y el corazón de mi mamá también. Ella solo quiere vivir bien conmigo, y no piensa volver a casarse. Señor, gracias por gustarle a mi mamá. Qué pena, pero por favor, váyase. El hombre me miró y, divertido, se agachó y le entregó las flores. El tío lo sabe, no hay prisa. Cuando él se fue, Kim levantó la cabeza. Mamá, ¿no te gusta ese señor? Yo le acaricié el cabello. Con tenerte a ti, mamá ya tiene suficiente. Por favor, ahora tengo belleza, dinero, un cuerpazo. Y un hijo que es increíblemente obediente. ¿No es maravilloso ser una viuda feliz? ¿Estoy loca como para buscar otro hombre y traerme más problemas? La mayoría de los hombres tienen el mismo defecto en un 90%, sin excepción, por muy bueno que sea uno al principio. Con el tiempo, todos se estropean. Hay dolores que basta con sufrirlos una vez. Capítulo 9. Aquella noche, Kim corrió a toda prisa a mi habitación y me sacudió hasta despertarme del sueño. Mamá, señaló su cabeza. En el mundo original hay una fluctuación. Alguien está usando su vida a cambio de cruzar dimensiones. Lo abracé con preocupación. ¿Qué hacemos? ¿Te dolerá? ¿Necesitas que mamá haga algo por ti? Él negó con la cabeza y dijo 2 nombres. Los que hicieron el intercambio son Mateo y Lucas. No recordaba cuánto tiempo hacía que no escuchaba esos nombres. Después de tantos años, mis recuerdos estaban borrosos. A veces, cuando pensaba en ellos, tenía la sensación de que todo fue en otra vida. ¿Podemos no verlos? Mordí mis labios. ¿Se puede rechazar el intercambio? Kim volvió a negar. Según las reglas establecidas por la estrella del sistema. Para los humanos, la vida y el amor son las 2 cosas supremas. Si alguien sacrifica vida a cambio de algo, el sistema solo puede aceptarlo pasivamente, no puede rechazarlo. Así que ellos pueden venir en cualquier momento, quizá dentro de un mes, quizá dentro de 10 años. Luego me preguntó, mamá, ¿no quieres saber qué pasó en ese mundo después de que te fuiste? Frunció el ceño y continuó, en aquel entonces no tenía suficiente energía. Así que no detecté el problema en la protagonista. Ella sí tenía un sistema, pero no era como los demás. El sistema de ella vivía devorando y robando el amor de otros. Cuanto más fuerte fuera el amor robado, más poderosa se volvía. Para ser exactos, ella ni siquiera era la protagonista original de ese mundo. Kim me miró y dijo, mamá, ¿recuerdas a la pasante con la que Noah, teóricamente, te engañó? En realidad él no te engañó. Esa pasante era la verdadera protagonista. Pero Valentina usó el sistema para arrebatarle el amor que le pertenecía. 5 años después, cuando Noah volvió a encontrarse con la verdadera protagonista, fue atraído por ella de nuevo sin poder evitarlo. Por eso dejó a Valentina, incluso cargando con la culpa de infidelidad. Kim suspiró. Cuando el amor robado desaparece, ella necesita buscar un nuevo objetivo. Pero este sistema tiene una ventaja. Si alguien tiene una voluntad firme, el sistema no puede afectarlo. En otras palabras, el amor que se puede robar es el amor que puede moverse de un lado a otro. Con los fragmentos que Kim me fue dando, pude reconstruir todo lo que había ocurrido en ese mundo después de mi partida. Capítulo 10. Mateo no descubrió mi muerte hasta el día siguiente, cuando volvió a casa. Al abrir la puerta, lo primero que vio fue a Lucas durmiendo boca arriba a mi lado, mientras yo tenía el rostro pálido y el cuerpo completamente frío. Al principio, él simplemente levantó a Lucas en brazos y miró con indiferencia mi cuerpo en la cama. Julia, tú aceptaste esto. ¿Ahora qué drama estás haciendo? Las maestras del jardín llamaron decenas de veces diciendo que no lo llevaste a clase,
Y el dibujo que te pedí que lo ayudaras a terminar hace días, tampoco lo hiciste. Y la joya de diamante rosa que compré en la subasta, ¿dónde la dejaste? Dámela, la necesito, Julia. Extendió la mano con intención de incorporarme, pero solo tocó un cadáver rígido y helado. Julia, no me asustes. Soltó a Lucas y me tomó entre sus brazos, completamente perdido. Estás fingiendo, ¿verdad? Estás actuando. ¿Cómo podrías morir? Valentina sigue viva. ¿Cómo podrías morir tú? Julia, no iré con ella. Lo que no te guste, no lo haré más. Te lo ruego, respóndeme, por favor. Sí. Arrastró a Lucas, con el rostro lleno de miedo, y lo empujó hacia mí. Lucas, llámala, rápido. Dile a mamá que no duerma. Llámala. Lo sacudió con furia. ¿Por qué? Cuando te dije que buscaras a mamá y atendieras el teléfono, ¿te negaste? Lucas, yo te dije que la despertaras. ¿Por qué no lo hiciste? Tú la mataste, ¿lo entiendes? Tú mataste a tu mamá. Lucas tembló de miedo ante su expresión desquiciada, y rompió en llanto. Él no entendía lo que significaba que mamá no despertara nunca más. Solo estaba demasiado asustado. Así que repetía una y otra vez, mamá, mamá. Más tarde, cuando Valentina supo que yo había muerto, sin ninguna carga moral le propuso a Mateo que se casaran. Ella estaba segura de que él aceptaría. Porque antes el único obstáculo era la moral, tenía una esposa legítima, pero lo que no sabía era que el expediente médico que ella le entregó a Mateo, incluyendo todas las pruebas de que su enfermedad había mejorado gracias a él, habían sido comprobadas como falsas el día anterior. Mateo, enloquecido, la sujetó por el cuello. ¿Por qué me mentiste? Valentina, tú no ibas a morir, y yo, por ti, la arrinconé hasta matarla. Julia no tenía sistema, tú tampoco. Me has tomado por un idiota. Ahora que ella está muerta, quiero que pagues con tu vida. Valentina jamás había previsto mi muerte. Incluso aquello que dijo sobre que yo tenía un sistema para conquistar, solo era una suposición. Algo que dijo para sembrar discordia entre Mateo y yo. Jamás imaginó que yo realmente moriría. Después de todo, cuando ella le arrebató a Noah el amor a la verdadera protagonista original, aquella chica simplemente lo dejó todo atrás con orgullo, sin mirar atrás. Ni siquiera peleó por él. Valentina gritó, eres un idiota. Si tú no me hubieras amado, yo no habría podido engañarte jamás. Admítelo, Mateo. Tu corazón me fue infiel miles de veces. ¿Y ahora? ¿Ahora que está muerta vienes a jugar al hombre, profundamente enamorado? No me hagas reír. Ella no tenía ninguna moral. Ni la necesitaba. Mientras lograra robar el amor de otros, podía transformar cualquier mundo en un mundo hecho para ella, convirtiéndose en la única protagonista. Ese poder, nadie podría rechazarlo. Lucas se aferró a su pantalón, con lágrimas rodándole por la cara. Valentina. Valentina, tía, mi mamá murió. ¿Puedes salvarla, por favor? Quítate. Ella estaba intentando separarse de su cuerpo, permitiendo que el sistema la transportara a otro mundo. Mateo, siendo el segundo protagonista original de ese mundo, tenía la capacidad de retenerla en momentos críticos. Valentina no logró escapar. Mateo la encerró en el sótano, y se dedicó a excavarlo todo, su sistema, sus secretos, sus métodos, sus límites, hasta el día en que ya no soportó más tortura, y reveló la manera de cruzar mundos. Capítulo 11. Nunca imaginé que vería tan pronto a Mateo y a Lucas. Aquella mañana, abrí la puerta, lista para bajar a comprar el desayuno, y vi dos figuras, una grande y una pequeña, sentadas en el umbral. Al oír el sonido de la puerta, Lucas levantó un rostro lleno de lágrimas secas y se lanzó hacia mí con alegría. Mamá, mamá, de verdad no estás muerta. El tiempo fluye de forma paralela entre los dos mundos. Ahora Lucas también tenía 10 años. Sus facciones ya se habían estirado. Sostuve el pomo de la puerta y miré a Mateo, con la cara llena de barba, el traje arrugado y los zapatos con las puntas levantadas. Julia dio unos pasos, alzó la mano como si quisiera tocar mi rostro, pero al ver lo sucias que estaban sus manos, se la guardó de nuevo. Qué bien, estás viva. El niño y yo venimos a disculparnos contigo. Tomó la mano de Lucas y me miró directamente. Sé que durante todos esos años sufriste muchas injusticias. Yo me dejé cegar por Valentina. Di por sentado todo lo que hacías por mí. Pensé que casarme contigo era solo conformarme, un arreglo. Pero no es así. Yo no nací para vivir por Valentina. Lo interrumpí, cansada de sus excusas. Quizá no lo sabes, no era solo Valentina. Habría sido cualquier otra. Mateo, tú naciste para amar a otra gente.
no a mí. La que debería disculparse soy yo, por haber intentado torcer tu amor a la fuerza. No miré los ojos húmedos de Lucas, levantados hacia mí, buscando conmoverme. Era mi única manera de mantener firme mi corazón. ¿Cómo no iba a quererlo? Desde el momento en que nació, puse toda mi vida en él. Por eso, aunque en su momento eligiera a Valentina sobre mí, jamás llegué a odiarlo, pero no quiero volver a verlo. No quiero enfrentar la mirada lastimera de un niño al que amé tanto. Detrás de mí, Kim apareció frotándose los ojos, somnoliento. Mamá, al ver a Mateo y Lucas, él apretó mi brazo con fuerza y se escondió detrás de mí. ¿Te casaste?, preguntó Mateo con voz ronca. ¿Hay otro hombre en tu habitación? Lucas inmediatamente tomó mi otro brazo. Mamá, ¿por qué tienes otro hijo? ¿Ya no me quieres? Retiré mi brazo suavemente, pero con distancia. Fuiste tú quien dejó de quererme primero. Lucas, yo te lo supliqué, ¿lo recuerdas? Su mano quedó suspendida en el aire, su mirada oscura. Y luego observó fijamente a Kim. Miré a Mateo. ¿Con la vida de quien hiciste el intercambio? ¿Tocaste la de él? No, negó rápido. Sé lo mucho que lo quieres. Usé solo la mía. Respiré con alivio. La vida de Mateo me daba igual, pero Lucas seguía siendo un niño. Kim ya me había dicho que no podrían quedarse aquí demasiado tiempo. Mateo no sacrificaría tanto de su vida solo por venir. Aparté a Lucas de mi lado. No es que estuviera rechazándolo en ese instante. Desde el momento en que morí en aquel mundo, yo ya no volvería atrás. Mateo, después de investigar alrededor, había descubierto que yo vivía sola con un niño. Eso lo tenía extrañamente feliz. Julia, al final no pudiste olvidarme, ¿verdad? No puedes querer a nadie más. ¿Por qué tuviste que ser tan drástica? En aquel entonces solo eran 3 meses. Bueno, da igual, Julia, vuelve conmigo. Sé que tú tienes una manera. El niño y yo no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Y tú no querrás que Lucas crezca sin mamá, ¿verdad? Saqué el móvil y marqué un número. De inmediato, en el bolsillo de Mateo sonó un timbre. Ese tono, un tono que él había asignado exclusivamente para Valentina. Un teléfono que aún llevaba encima. Mateo. Colgué y lo miré con calma. Hasta ahora sigues sin entender. ¿Por qué terminamos así? Capítulo 12. Kim dijo que podía concederme un derecho, si yo lo deseaba. Mateo y su hijo podrían quedarse en este mundo. Mamá, ¿da pena despedirte de Lucas? Si quieres, él puede quedarse contigo. Al mismo tiempo, Kim contó que, en aquel otro mundo, Valentina se negaba con desesperación a que Mateo regresara. Ella me suplicaba que retuviera a ese loco aquí, que no lo dejara volver. Estaría dispuesta a hacer lo que fuera. Yo no respondí, como siempre. Fui a la empresa, al club, y seguí con mis cosas habituales. Y Mateo y Lucas, como 2 almas en pena, no se apartaban de mí ni un paso. Repitiendo una y otra vez la misma palabra, volver a casa. La gente conocida nos veía y preguntaba con extrañeza. Yo solía señalar a Mateo y decir, él tiene esposa en casa. Pero todos los días se pasea con su hijo, rogándome que sea yo la madre del niño. ¿No te parece ridículo? La gente lo miraba con desprecio. Mateo apretaba con fuerza la mano del niño, y se quedaba allí, solo, recibiendo el viento sin defenderse. La noche en que Kim sufrió una gastroenteritis aguda. Justo el chofer estaba de permiso. Yo estaba tan nerviosa que apenas coordinaba las manos. Mientras llamaba a la ambulancia, preparaba cosas y sostenía al niño. Mateo corrió hacia nosotros. Me ayudó a cargar a Kim, y condujo hasta el hospital. En la habitación, Lucas se sentó obediente junto a la cama, usando un hisopo para limpiar con cuidado la boca de Kim. Mateo, de pie a un lado, aprovechó para decir, ¿ves? Cuidar a un niño sola siempre es complicado. Si de verdad quieres a este pequeño, tráelo contigo. Nosotros podemos criarlo. Yo observaba fijamente a Lucas. Y en mi interior algo ya había cambiado. Tenía una decisión casi tomada. Miré a Mateo con una leve sonrisa. Mateo, no es desde hoy que cuido sola a un niño. ¿No recuerdas cuántas veces Lucas se enfermó? ¿Y tú estabas en una cena de negocios o de camino a ver a Valentina? ¿Ya lo olvidaste? Abrí la puerta con suavidad y caminé hacia los 2 niños. Kim seguía dormido. Por eso escuché claramente el murmullo de Lucas. De verdad, mamá, es difícil. Papá, yo y la tía Valentina ya admitimos nuestros errores. ¿Qué más quiere? Hemos viajado miles de kilómetros para venir. ¿Por qué no puede soltar un error tan pequeño? No es raro que la tía Valentina diga que ella. Me detuve. Pregunté, ¿qué yo qué? Lucas se sobresaltó. El hisopo cayó al suelo.
Se volvió hacia mí con el rostro blanco y me extendió la mano. Mamá, yo no quise decir eso. Curiosamente, esta vez no sentí desesperación, ni tristeza, quizá porque ya hacía mucho que no esperaba nada de él. Mamá también estaba muy preocupada en aquel entonces. No pensaba con claridad. Después de todo, la tía Valentina también era amiga de mamá. Ustedes hicieron todo eso para salvarla, aunque al final fue un malentendido. ¿Y si hubiera sido verdad? ¿No es así? Con voz suave, le pregunté. ¿Papá trató bien a la tía Valentina estos años? Lucas dejó de estar a la defensiva y asintió. La tía Valentina siempre vivió en nuestra casa. Cada día, cuando papá regresaba del trabajo, le hablaba, pero la tía Valentina nunca le respondía. Seguí. ¿Y tú? ¿Le diste regalos otra vez? Ella también debe sentirse muy sola. Lucas se quejó. No le gustan mis regalos. Mamá, yo te quiero a ti, y también a la tía Valentina. ¿No pueden llevarse bien las dos? Fue entonces cuando confirmé mis sospechas. Tal vez, al convertirse en humano, los datos del sistema de Kin se habían transmitido de manera incompleta. Tal vez Valentina sí había sido desenmascarada por Mateo, y él realmente la había resentido por su engaño, y odiado por haberme empujado a la muerte, pero, en el fondo, jamás podría destruirla del todo. En su subconsciente, todavía guardaba compasión y amor por ella. Por eso, durante todos esos años, aunque la tuviera encerrada, jamás la maltrató, y Lucas, influenciado por él, lo aprendió igual, hasta el punto de olvidar la culpa de que su madre fuera empujada a la muerte. Ellos siempre estuvieron inclinados hacia ella, y con un sistema involucrado, aún más. No quiero ni imaginar qué habría pasado, si no hubiera sabido toda la verdad. Sí, por una sola mirada de Lucas, me hubiera suavizado el corazón. ¿Qué me esperaba entonces? Yo, no puedo darme el lujo de tener una segunda oportunidad para morir otra vez. Capítulo 13. Cuando Kin despertó, no me apresuré a darle una respuesta. Después de cuidarlo unos días en el hospital, lo llevé de vuelta a casa. Apenas salimos del ascensor, vimos a Mateo y Lucas esperando al lado, mirándome con una expresión llena de expectativa. Hoy era su último día en este mundo. Ese día les dije que, cuando Kin se recuperara, regresaría con él al otro mundo. Y durante esos días, padre e hijo se comportaron con una diligencia exagerada, como si temieran que yo cambiara de opinión. Julia, ¿cuándo regresamos? Mateo me miró con impaciencia. Valentina no le había contado que, llevando a Lucas consigo, su vida útil se reduciría en otra tercera parte. Por supuesto, yo tampoco pensaba decírselo. Miré a Kin y asentí. Puedes empezar. Lucas corrió hacia mí y me agarró la mano con fuerza, mientras con la otra sostenía la de Mateo. La alegría le desbordaba en los ojos. Al segundo siguiente, Kin activó el sistema de transferencia. Miré hacia abajo y vi como la mano de Lucas, que me sujetaba con tanta fuerza, empezaba poco a poco a volverse transparente, a desvanecerse. Mateo también pareció darse cuenta. Se lanzó desesperado hacia mí, pero su cuerpo transparente atravesó el mío sin tocarme. Julia, dijiste que volveríamos juntos. Julia, no permitas que lo haga. Haz que se detenga. Cuando Lucas reaccionó, se derrumbó por completo, llorando a gritos, tratando desesperadamente de aferrarse a mi mano. Mamá, no quiero irme, no quiero, te lo ruego. Mamá, me agaché y pasé mis dedos por las lágrimas de su mejilla. Esta será la última vez que te limpio las lágrimas. Lucas, a partir de ahora, ya no te recordaré, pero pase lo que pase, deseo que seas una buena persona. Aquel mundo nunca me perteneció, y la gente de ese mundo nunca me amó. Intenté perdonar, intenté ablandarme, pero, lamentablemente, nadie me eligió nunca con firmeza. Al final, la historia acabó desierta, y cada uno siguió su camino. Lucas extra. En el segundo año después de regresar al mundo original, Mateo empezó a enfermar. Fue entonces cuando Lucas supo que aquel cruce dimensional había consumido casi 50 años de la vida de Mateo. Desde que volvieron, Mateo parecía haber despertado de un largo sueño. Ordenó que se llevaran a Valentina. Siempre sostenía la mano de Lucas y murmuraba con una voz envejecida. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo tu mamá saber lo de Valentina? Claro, seguro que fue su sistema quien se lo dijo, pero tú eras el hijo al que más amaba, ¿por qué ni siquiera quiso quedarse contigo? Si te hubieras quedado, quizá habría vuelto a ver a papá alguna vez. Lucas retiró la mano. Nunca le contó a Mateo lo que pasó aquella tarde en la habitación del hospital de Kin. A veces, él también pensaba en ello. Recordaba por qué, aquel día, dijo esas palabras a propósito para que ella las escuchara,
palabras que harían que ella preguntara, que dudara. Si no hubiera hecho eso, ¿acaso habría podido quedarse en aquel mundo? ¿Acaso él también habría podido tener una mamá? Pero Lucas no lo hizo. Tenía ya 10 años. Sabía distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Sabía muy bien cómo su yo de 5 años había llevado, paso a paso, a la muerte a su propia madre. Recordaba el cuerpo de mamá a su lado, enfriándose poco a poco. Recordaba cómo la sacudía sin poder despertarla. Aquel atardecer, teñido como sangre. Por más que lloraba, mamá ya no despertaba para consolarlo. Ella era quien lo arrullaba para dormir, quien preparaba sus huevos pasados por agua favoritos. Ella le decía que los gatos y los perros eran amigos de los humanos. Cuando él enfermaba, ella lo sostenía con los ojos enrojecidos, cantándole canciones infantiles en voz baja. Él la amaba profundamente, pero aún así, cayó, sin poder evitarlo, en el cariño hacia otra mujer. Incluso llegó a desear que aquella mujer fuera su madre. Su papá siempre lo llevaba a verla. Esa mujer era muy dulce, nunca le levantaba la voz, no importaba lo que él pidiera. Ella siempre lo complacía. Papá le decía que era cosa del sistema, que mamá también tenía un sistema, que, si podía amar a mamá, entonces también podía amar a otra persona. En ese entonces, él no lo entendía. Más tarde, comprendió. A mamá, no necesitabas un sistema para amarla. La próxima vez que volvió a verla, ella tenía a un niño de su misma edad a su lado. Ella le tomaba la mano a ese niño para cruzar la calle. Lo llevaba a la escuela. Lucas lo seguía a cierta distancia, mirándolos con unos ojos llenos de envidia. Esa debía haber sido su mamá, pero cada vez que chocaba con la mirada de ella, se agolpaban en su mente los recuerdos de todo lo ocurrido, su rostro lleno de desesperación, el frío de aquel cuerpo sin vida. Los recuerdos de cuando tenía 5 años eran demasiado intensos, demasiado imposibles de olvidar. Él tenía miedo de que ella, por un momento de debilidad, realmente volviera con ellos al mundo original. Ella no sabía que allí aún la esperaban sufrimientos más profundos. Su padre nunca había sido un buen hombre. Era cobarde, incapaz, siempre eludiendo responsabilidades, culpando de todo al sistema. Lucas también tenía miedo de quedarse, no podía enfrentarse a ella. En este mundo, mamá era feliz, tenía un hijo que la amaba, una vida interesante y brillante, y una carrera propia. Él no podía ser la piedra en su camino hacia una vida mejor. Años después, Mateo murió sin alcanzar los 10 años desde su regreso al mundo original. Toda su fortuna quedó en manos de Lucas. Lucas, tal como Julia deseó, fue corrigiéndose poco a poco, hasta convertirse en un hombre realmente bueno. Adoptó a muchos gatos y perros. Construyó una gran casa para ellos, persistió en su labor social, donó a orfanatos, acogió a niños sin hogar, se casó con una mujer hermosa y dulce. Afuera, era un hombre poderoso, pero a la hora de salir del trabajo, siempre volvía puntual para estar con su esposa e hijos. Los amaba profundamente, y nunca permitía que sufrieran injusticias. Más tarde, Lucas habló con su esposa, y decidió llevar a sus hijos a visitar el mundo de Julia. En ese entonces, Julia ya tenía el cabello completamente blanco. Estaba abajo, en la villa, jugando con el hijo de Kim. Lucas también tenía algunas canas. Mirándolo con atención, se alcanzaban a ver en él los rasgos de Julia y Mateo, pero los ojos envejecidos de Julia ya no podían distinguirlo bien. Nervioso, él empujó suavemente a su hijo hacia adelante. Iris, saluda a la abuela. Iris, una niña de apenas 4 años, criada con mucha educación, mostró 2 pequeños colmillos al sonreír. Hola, abuelita. Me llamo Iris. Abuelita, coma pastelito. Julia se agachó y observó atentamente a la niña, algo perdida. Esta niña se parece tanto a... Esta niña es tan bonita. Abuelita, da un sobre rojo. Rebuscó por todos los bolsillos, hasta sacar un sobre rojo arrugado, y se lo metió en las manos. Iris miró a su padre. Lucas asintió. Iris se puso de puntitas, y abrazó a la abuela de cabellos blancos. Al caer el atardecer, Lucas tomó de la mano a su hija y se marchó. Julia llamó a su hijo, Kim, y le dijo en voz baja, que descuenten de mi vida. Kim, ahora presidente de una empresa cotizada, vestido con un traje impecable, tenía una presencia fría y dominante. Posó una mano en el hombro de Julia, y la abrazó. Mamá, tranquila, yo me encargo. En el peor de los casos, pelearía con su padre, el señor principal. ¿Qué podría hacerle? El sol desapareció tras el horizonte. La gente, también, quizá. Los finales de las historias siempre son así. 2 flores floreciendo en lugares distintos. 2 destinos para siempre separados.